es el de derivada direccional. Para determinar la pendiente en un punto de una superficie, coma, se definirá un nuevo tipo de derivada llamada derivada direccional. O sea, lo fundamental entonces es de que las derivadas en superficies solo lo que tenemos son derivadas direccionales, no como en el plano normal que las derivadas pues eran definidas por una función, ¿no? O por una definición. Para eso vamos a consistir, digamos, o a tener, o sea, vamos a hacer este pequeño análisis, sea Z una función de dos variables. Y ella pues es una superficie. Tenemos un punto P que tiene coordenadas X0 y Y0, el cual pertenece al dominio de la función. En este caso la función f. Voy a tratar de hacer un esquema, pero a veces no le queda a uno tan perfecto el esquema, pero voy a tratar de hacer lo posible porque sea lo mejor. Vamos a dibujar, digamos, aquí el eje Y, como lo hemos estado haciendo. Uno de los perpendiculares a él sería el eje Z, y el que trata de dar la tridimensionalidad sería el eje X, ¿verdad? Y vamos a dibujar en ella, vamos a dibujar una parte de la superficie con un color algo, espero que se mire porque es algo fuerte. Este fue juego de la... Y vamos a simular que esta sería el contorno de la superficie. Aproximadamente ahí. Ahora vamos a definir un ángulo θ que lo podemos marcar por medio de un vector. Vamos a hacer un poquito para este lado y a ese le damos que fuera el vector U. El dominio de la función pues sería digamos que fuera solo, que estuviera definida solo en el primer octante. El dominio debiera de ser lo que estoy marcando con amarillo. Y todos ellos pues van a tener una altura.
Esta es una región, una parte de R2, pero ahí está más o menos dibujada, no está la ecuación, y se puede poner la ecuación. Pero como ahorita lo que queremos es un esquema gráfico, no analítico. Más o menos ese sería entonces el dominio de, ¿cómo se llama? De F. Entonces ahí debemos de agarrar un punto. Digamos que nuestro punto fuera este. Ese punto que acabo de dibujar, le voy a poner las coordenadas aquí afuera porque va a ser un montón de dibujos. Y entonces tendría coordenadas, digamos, X0, Y0. Y en este caso, como está en el plano XY, la Z valdría 0. Que es exactamente, o sea, aquí estamos hablando de un punto con dos elementos, pero porque sabemos que es un elemento del dominio. Entonces, y aquí ya lo estamos dibujando, pero ya como un punto del espacio. Este sería el punto P de todas maneras, el que definimos ahí arriba. Y si nosotros encontráramos su valor de Z, levantaríamos una línea vertical hasta que toque la superficie. Digamos que la tocara acá. Esto ya es suposición porque no es tan exactamente así. Entonces, para ese dominio, para ese valor del punto, posiblemente la superficie haya venido de esta forma. Me debería haber quedado tal vez un poco más paralelo. Lo que pasa es que ahora resulta que el vector U, voy a borrar el vector U un ratito porque al fin y al cabo no me va a afectar mucho, sino que lo que voy a tratar es de que me coincida más la figura que quiero representar. Bueno, digamos que fuera eso, ese es un plano, ¿ok? Y eso es lo que quiero representar en ella, es este punto Q, que le vamos a llamar Q, por cierto. Ese punto Q, que tendría coordenadas X0, Y0, y ahora sí tendría un Z, un Z0. Y ahora el vector, este vector, me conviene más dibujarlo tal vez por acá. El vector U. Y lo que nos hacía falta era encontrar su ángulo, que fuera teta. Lo puede hacer un poquito más para acá, un poquito más para allá, no importa. Aunque tal vez me convenga, no sé cómo, estoy tratando de verlo, cómo me conviene más para que usted lo visualice. Después voy a tener necesidad de regresar a, ¿cómo se llama? Voy a tener necesidad de regresar a verlo solamente en dos coordenadas, porque si no se me va a hacer un poquito problema. Ahorita voy a intentar hacer lo que yo quiero hacer. Lo que pasa es que aquí me queda un poquito torcido este vector. Lo que yo quiero es dibujar aquí una recta tangente, pero esa recta tiene que ser paralela al vector U. Eso es todo lo que necesito. Voy a hacer primero la recta tangente y después voy a ver cómo cuadro todo lo que estoy tratando de explicar. Esta pongámosle L de tangencia. Vea que a la superficie verde está bien ahí y esa recta es tangente a esa superficie. Pero esta que acabo de dibujar debe de ser paralela a este vector. Entonces lo vamos a tratar de meter ahí. A ver qué tal me queda acá. Y ahí no se aprecia por la tridimensionalidad. Tal vez ahí medio me estaría que ahí creo que lo voy a dejar. Este va a ser nuestro vector U.
Y eso al final no tiene nada, no tiene realmente mucha importancia tratar de visualizarla. Lo que sí es importante es que el vector U va a ser paralelo a la recta tangente. Eso sería la condición que deberíamos de poner por acá. La recta tangente es paralela al vector U. Esa es la construcción que quise hacer. No me quedó tan perfecta, pero más o menos. Sin embargo, yo para explicarlo lo que hago es que vuelvo a dibujar la curva. Esta curva que está acá, esta verdecita de acá, la voy a dibujar, digamos, para dos, ¿cómo se diría? Solo para hacerlo en 2 dimensiones. Entonces, primero la curva más o menos debiera de ser algo así. Esa es la curva de la superficie. El punto Q podría estar por acá. Este sería el punto Q que tiene coordenadas X0, Y0 y Z0. ¿Ah? Y luego nosotros tendríamos, digamos, pongamos algunas líneas paralelas acá. Digamos esta y esta otra perpendicular, solo para que tome la idea. Es ese punto Q. Si bajara, pues, esto no es ni eje X ni eje Y, sino que es parte como para dibujar este planito que queda acá, ¿ve? Entre esta curva, una recta acá y otra vez la vertical. ¿Ah? Entonces, ahí dejémoslo así, no le pongamos nombres porque si no puede haber problema. Vamos a quitarle mejor la punta, así está mucho mejor. Entonces, para ese punto que supuestamente vendría desde el dominio, este sería un punto que tiene coordenadas X0 y Y0, que es el punto P, pero en el dominio de la función. Entonces, un concepto importante para encontrar una tangente es dibujar una recta secante. Digamos que pase por acá. Esta es una recta secante. La definición de una recta secante es una curva es una recta que toca 2 puntos de una curva cualquiera. Entonces ahí se muestra que tiene 2 puntos. Si a este le llamáramos un punto R por ponerle un nombre, que simplemente tendría coordenadas X, Y y Z, a saber cuáles son. No podemos sacarlas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para encontrar la recta tangente? Nosotros lo que hacemos es que ese punto X, Y, Z tienda al punto X0, Y0 y Z0. Vamos moviendo, o sea, después lo podríamos poner por acá y así nos vamos a ir acercando al punto Q. De tal manera que cuando lleguemos exactamente a ese punto vamos a obtener entonces la recta tangente. Esto es importante tenerlo claro porque así se hace también en 2 variables. Uno agarra un punto, una secante, y lo que hace es calcular el límite cuando delta X, porque delta X ahí es solamente un valor, ¿no? Cuando delta X tiende a 0. Entonces lo que uno está haciendo es acercar este punto a Q, ¿ah? Lo más cerca que sea, de tal manera que incluso se convierte en él. Y entonces automáticamente vamos a tener una recta tangente. No sé si hay alguna duda. Ok. Entonces, la pendiente. La pendiente de la recta tangente a la superficie en el punto, esto es importantísimo, X0, Y0, Z0, que sería exactamente al punto X0, Y0, F de X0, Y0. ¿Por qué le digo que es importantísimo? Porque este punto, por los subíndices O, quiere decir que ese punto pertenece a la superficie. Este sería el punto Q, el X0, Y0 y Z0. Solo que Z0 aquí está sustituido como F de X0 y Y0 para tener un parámetro más amplio.
ese tiene que ser un punto de tangencia. La definición de punto de tangencia es el punto que pertenece a la superficie. Si el punto ese no perteneciera a la superficie, entonces no sería el punto de tangencia. La pendiente de la recta tangente, repitiendo, ¿no? La pendiente de la recta tangente a la superficie, en ese punto, que ya se llama punto de tangencia, en la dirección de U, ¿por qué se insiste en la dirección de U? Porque aquí realmente por este punto van a pasar infinitas rectas tangentes, infinitas, chorral. Entonces no podemos dar una definición cuando tenemos infinitas rectas. ¿Cómo podemos calcular la pendiente de cada una de ellas? No se puede, hay que llevarse a casos específicos. Entonces para eso se usa el vector U. Por eso era muy importante que cuando yo estuviera haciendo la figura le hiciera lo mejor posible de que son paralelas. Claro, si usted cambiara el vector, por ejemplo, para acá, entonces esta debe cambiar también para acá. Pero el punto más importante es que este punto, que es el punto de tangencia, que es Q, por él van a pasar infinitas rectas. De hecho, vamos a demostrar después que hay un plano que las contiene a todas. Entonces se va a hacer un plano tangente a la superficie. Ok, pero eso lo vamos a hacer en otro ratito. Entonces, en la dirección de U, vamos a poner el U con el color que tengo allá porque a veces es bonito que vaya todo con los mismos colores, ¿verdad? En este caso es rojo. En la dirección de U se define, ahora sí ya viene la definición, se define como la pendiente de la curva se define como la pendiente de la curva C en ese punto punto y seguido, la derivada la dirección de la derivada direccional está dada por un vector unitario ¿Usted ya ganó álgebra lineal? No, hasta el próximo. Este es un grave error aquí debieran de dar primero álgebra lineal y después, ¿cómo se llama? Dar cálculo. Y después de cálculo ecuaciones diferenciales, pero bueno, entre semana está peor. Sí, los cuates que hicieron eso como que a saber qué estaban pensando. Está dada por un vector unitario, digamos el vector U, que lo vamos a seguir manteniendo con el color rojo, el cual va a ser igual al coseno de teta para la dirección I más el seno de teta. Esto ya le recuerda a usted ya algo, porque lo vimos en este curso, por eso fue que yo di todo lo que era análisis vectorial. Entonces, está garantizado que ese es un vector unitario, porque la magnitud de ese vector sería el coseno de teta al cuadrado más el seno cuadrado de teta. No importa qué teta sea, eso va a ser igual a 1. Ok. Si nosotros nos recordamos que la pendiente es el incremento, esto lo estoy dando yo, bueno, lo di en Mate 2 este semestre, pero hay muchas personas que no lo saben. El incremento en la Y dividido dentro del incremento en la X. Por lo tanto, la pendiente para un punto XY, ahora ya no sería la pendiente en X0, no. La pendiente para una pareja ordenada XY no es más que f de XY
menos f de x0, y0. Aquí lo que estamos haciendo es encontrar el incremento dividido todo dentro de t. Ahorita explico un poquito más. Donde t es la distancia entre P y Q. Por lo tanto, T no es más que la magnitud del vector que va de P a Q. No es valor absoluto, sino que es magnitud. Entonces, tomando en cuenta todo ya juntando todo, nos quedaría que m de xy va a ser igual a f de x0 más t coseno de teta para la componente en x y y sub 0 más t veces el seno de teta. Menos f de x0, y0. Todo eso va a quedar dividido dentro de t. Pero esa es la pendiente, correcto, de la recta tangente. Pero nosotros queremos saber la definición de la derivada direccional. Pongámoslo entonces, la definición de la derivada direccional la diríamos de la siguiente manera: sea f una función de dos variables. Digamos en x y y, coma, sea el vector u, ya lo dijimos arriba, igual al coseno de teta para la dirección y más el seno de teta para la dirección j, un vector unitario. Punto y seguido. Entonces, la derivada direccional entonces la derivada direccional de f en la dirección, tal vez hay redundancia, pero así se da, en la dirección de u se escribe dos puntos, la derivada de d de derivada u operador en la dirección de u con respecto a quién se va a derivar de la función f de xy. Y está definida por, ahora sí viene la definición, esa famosa derivada de f de xy en la dirección del vector unitario u va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 del cociente que teníamos ahí arriba, ¿sí?
Pero nosotros vamos a poner ese cociente, vamos a poner como X y Y en forma general, porque aquí lo estamos poniendo de esa manera. Entonces va a ser f de x más t coseno de teta, que sería la componente en x, coma, y más t seno de teta, menos f de x, y todo eso dividido dentro de t. Pero aquí siempre se tiene que decir siempre que el límite exista, porque si el límite no existe, entonces no hay. Anotémoslo entonces, siempre que el límite exista. Claro, si usted quiere calcular la derivada direccional de la función en un punto específico, digamos x0 y y0, entonces aquí mete x0 y aquí mete y0, ¿verdad? Como lo hicimos en la parte de arriba. Aquí está el x0, y0 y aquí x0 y y0, porque ya eso en un punto específico. En cambio aquí está en forma general, siempre que el límite exista. Vamos a ver un teorema. Después vamos a hacer ejercicios, pero los ejercicios van a ser mucho más fáciles de toda esta teoría que hay. La teoría es tan compleja, pero la verdad que solo es compleja porque quiere. Entonces, vamos a ver un teorema de la derivada direccional. Podemos decir que la derivada de f de x, y, en forma general, en la dirección del vector u, va a ser entonces a f de x, que es f de x. La derivada parcial de la función con respecto de x, evaluada en ese punto x, y, por el coseno de teta, más f de y, evaluada en ese punto también x, y, pero por el seno de teta. Pongamos entonces un ejemplo. Sea f de x, y, esta es la superficie, digamos igual a 25 más 4x cuadrado menos 5y cuadrado. Sea f de x, y de eso, hallar, coma, la derivada. O sea, si solo le pide la derivada de una función de x, y, ya sabe usted que no, solo no sabe cómo hacerla, no porque usted no lo sepa, sino porque no hay. Tiene que ser obligadamente en dirección de quién. Entonces, hallar la derivada direccional en el punto coma en la dirección y aquí le voy a poner así porque quiero que le ponga mucha atención. V, no le puse U porque es 3i más 4j. Puede ser menos 3i más 4j, puede ser 3i menos 4j. Al final vamos a ver que eso no nos afecta. Entonces, la relación entre lo que nos están pidiendo y lo que tenemos acá, podemos hacerlo así de una vez, ¿ok? Porque es más práctico, ya vimos las derivadas parciales. El problema es que no sabemos cuál es el ángulo, ¿ah? Entonces, y tampoco vamos a tener necesidad de averiguar el ángulo. ¿Por qué? Porque el vector U, ¿cómo era? El vector U era un vector unitario. Entonces lo que vamos a hacer es convertir ese vector que nos dieron en un vector U que sea unitario. Eso no es más que el vector B dividido dentro de su magnitud A. Por lo tanto, el vector U que necesitamos va a ser 3i más 4j
dividido entre la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. O sea que el vector u va a ser igual a 3i más 4j, pero dividido entre 5. Podemos separar perfectamente cada componente y decir que el vector u va a ser 3/5 de i más 4/5 de j. Así de fácil, sí, así de fácil, no hay donde perderse. Entonces, el coseno de teta va a ser el primer valor. Y el seno de teta será el segundo valor. Eso es tal vez todo lo que tenga de cuestionamiento en este caso. Entonces, ya podemos calcular la derivada direccional de f de x, y en la dirección, ahora sí, del vector u, porque ya lo tenemos. Entonces, según la última expresión que le escribí, decía que era f de x, esto va a ser igual a la parcial con respecto a x evaluada en el punto x, y. El punto x, y sí lo sabemos, porque vale 1,3. Pero lo vamos a usar hasta el final. Primero vamos a hacer todas las operaciones y después vamos a evaluar en ese punto. Entonces sería f de x, y por el coseno de teta, que lo voy a poner con color azul para que usted se dé cuenta que es el que está ahí arriba, más la parcial con respecto de y evaluada en un punto cualquiera x, y, pero por el seno de teta. Entonces encontremos f de x. F de x para x, y. Eso lo sacamos de la función de arriba, ¿no? Nos quedaría 8x. Todo lo demás se hace 0. Y también calculamos f de y. Para cualquier punto x, y. ¿Cuánto le dio? Menos 10y, gracias. Ya tenemos prácticamente, ya tenemos todos los valores ya los tenemos calculados, por lo tanto, la derivada de f en cualquier punto x, y, pero en la dirección de u va a ser igual a 8x por el coseno de teta más menos 10y por el seno de teta. Es una simple sustitución de valores. Y todavía faltaría pues dar los valores de coseno y seno, que aparentemente eso es lo que más problema le da a mucha gente, porque no se percatan que siempre cuando usted tiene un vector unitario, el coseno de teta va a ser la x y el seno de teta va a ser la y, porque a veces por alguna razón no lo visualizan, pero eso es como nosotros lo hacemos. Y aquí vamos a jalar los números con color anaranjado para que quede la incidencia de que así es como funciona. Menos 10y por el seno de teta, que es 4/5. Entonces, en términos finales, diríamos que la derivada de la función en cualquier punto x, y, pero en la dirección de ese específico vector, es igual a 24/5 de x menos 40/5 de la y, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos en el punto 1,3. Entonces, para 1,13, para 1,3, aquí hay una cosa muy importante, que 1,3 solo debemos verificar si está en el dominio de la función, porque no va a ser que esté afuera. Y si está afuera, olviden hacer de qué está hablando el tipo, pues, porque nada que ver. Entonces, para 1,3, la pregunta es, ¿pertenece al dominio de f? Hay veces que el problema no le dan el 1,3, sino que le dicen 1,3,5. Entonces lo que tiene que hacer ahí es ver si ese punto pertenece a la superficie y es el punto de tangencia. Nosotros evaluando para 1,3 en la función original encontramos la z, por lo tanto encontramos el punto de tangencia. Pero esto no es el momento, en este momento no es así. Pero verifiquemos cuál es el dominio de esta función. El dominio de f entonces
hacemos que f de x y sea 0, ¿cierto? Porque es el plano exactamente donde va a estar el dominio. Entonces decimos que 25, se me olvidó los demás números, 25 más 4x cuadrado menos 5y cuadrado debe ser a lo sumo igual a 0. Sustituimos el 1 y el 3. Yo tendríamos que 25 más 4 veces 1 al cuadrado menos 5 veces 3 al cuadrado debiera de ser igual a 0. Pero eso sería para ese punto, ¿no? Pero tal vez no, mejor no sustituyamos, mejor hagamos la gráfica de esta relación. Creo que eso sería más contundente. Entonces, el dominio de f sería para todos. Voy a quitarle el 0 porque yo lo veo más fácilmente como una relación. Estamos, entonces 25 más 4x menos 5y cuadrado sería 25 es igual a 4x cuadrado, perdón, al revés, a 5y cuadrado, que tengo que cambiar de signo, menos 4x cuadrado. Y eso sabemos nosotros que es una elipse, ¿cierto o no? Y el dominio de f debe quedar delimitado por esta relación. Todos los x y que cumplan esta condición, ¿no? O sea que la relación sería 5y cuadrado menos 4x cuadrado, ¿sí? No es una elipse, sería una hipérbola. Ah, perdón, es una hipérbola, tiene toda la razón del mundo. Ahí sí se me fue a mí la onda. Es una hipérbola. Entonces, lo que pasa es que yo tengo dudas si ese punto realmente pertenece al dominio, porque si la y vale 3 al cuadrado 9 por 5, 45. 45 menos 4 sería 41. Pero 41 es mayor que 20. Ah, sí, pues está bien, porque es una hipérbola. Si no hubiera corregido la hipérbola, no pertenecería, ¿no? O sea, haciendo solamente un esquema rápido, por cuestión de tiempo, pero usted lo puede mejorar. Si que aquí tuviéramos el eje X y perpendicular a él, por supuesto, el eje Y, entonces el vértice el centro estaría en 0, 0, porque no tiene componentes, ¿cierto o no? Estaría acá el centro. Pero bueno, teníamos que dividir todo dentro de 25 para obtener los demás valores. Tendríamos que 1 va a ser igual, y cuadrado 5 sobre 25, me quedaría y cuadrado partido 5 menos x cuadrado, y aquí abajo me quedaría 25 cuartos. Lo que pasa es que 25 cuartos es muy cercano a 5, pero es más grande. 6.25, aunque sea una unidad. Entonces, esta es una hipérbola ¿de qué tipo? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical o horizontal. Ahí el que da es el signo negativo. En este caso sería una hipérbola vertical. Pero el parámetro A siempre va debajo del positivo, entonces será la raíz de 5. Y el B va a ser la raíz de 25 cuartos, que sería 5 medios. Entonces la hipérbola, el vértice estaría a unidad de raíz de 5, 2 punto algo, digamos. Por aquí más o menos me quedaría el vértice 1 y aquí el vértice 2. Aproximadamente debiera pasar por acá. Y entonces, hablando del dominio, debiera de ser lo que queda aquí adentro.
Ese básicamente sería el dominio. Y para nosotros, ¿cuál sería su relación? La relación sería que y cuadrado ahora miremos si el punto 1, 3 dice allá la derivada direccional en el punto 1, 3. Si lo hacemos como f de x, y para encontrar z, pero yo lo que quería era verificar si ese punto pertenecía al dominio. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, cuando x vale 1, no sé cuánto vale la y. Si la x vale 1, 4, 25 más 4, 29. 29 dividido dentro de 5 sería casi 6. Pero sería la raíz de 6. Y la raíz de 6 es 2 punto algo. Me parece que no está en el dominio. Fíjese que no me da arriba de 3 porque para exactamente 1, para x igual a 1, aquí me quedaría 4 negativo, pasa al otro lado como más. Entonces me quedaría 29 es igual a 5y cuadrado. Pero 29 dentro de 5, haga 29 entre 5 y la raíz cuadrada. Ese es el verdadero número. 29 dentro de 5 y la raíz cuadrada. ¿Cuánto le dio? 29 dividido dentro de 5 igual y luego la raíz cuadrada. 2.4, 2.41 ayudándole. Pero 2.41 sí está exacta, tal vez está exactamente acá, ¿no? No donde lo estoy dibujando yo. O sea, para x igual a 1, aquí tendríamos 2.41. Por lo tanto, sí está. Aquí va a haber 2.41. ¿Ok? Pero bueno, en eso definitivamente no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque entonces nosotros calculamos la derivada en la dirección de u de la función, pero evaluada en el punto 1, 3. Y esto va a ser igual a lo que habíamos obtenido, que era 24 quintos de x, donde x vale 1, menos 40 quintos de y, que vale 3. Por lo tanto, esto va a ser 24 quintos menos 40 dentro de 5 es 8, por 3 es 24. En números finales, esto nos quedaría 1 menos 5, por lo tanto me queda menos 4 por 24 quintos. Eso quiere decir que la derivada en la dirección de u de esa función evaluada en 1, 3 es igual a 24 sobre 5 multiplicado por 4. A mí me da menos 96 quintos, ¿verdad? Es una pendiente negativa y no tuvimos necesidad de calcular punto de tangencia porque se supone que el punto de tangencia tiene que estar ahí, ¿no? Como ves, es bastante sencillo. Yo aquí pues amplié un poquito solo para recordar un poco lo que eran los dominios, porque eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver lo que se llama la definición del gradiente. Voy a cambiar el color, a pasar al color verde. De una función de dos variables. Sea z igual a esa función de dos variables, digamos f, tal que las parciales con respecto a x y con respecto a y existen.
el gradiente de f, el gradiente de f se escribe y miremos ese símbolo. Nabla creo que se llama ese símbolo, ¿ah? Entonces sería el gradiente de f de xy. Y primero que debemos de tener bien claro que es el vector. O sea, la definición nos dice que es el vector. Vea que la derivada no es un vector. Eso es muy importante. ¿Y cómo se define ese famoso vector? Pues el gradiente de f de xy es la parcial con respecto a x evaluada en el punto xy, pero en la dirección y porque es un vector, más f de y evaluada para el punto xy en la dirección j. De aquí nace un teorema. O sea, aquí está muy sencillo, ¿verdad? Porque solo encuentra la parcial con respecto a x y la aplica a la dirección y, la parcial con respecto a y y se la aplica a la dirección j. Entonces, hay un teorema que nos va a servir, a veces nos saca de penas, que es el siguiente, que nos relaciona la derivada en la dirección del vector u, cualquier vector u, de la función f de xy, que es igual al gradiente de f de xy en producto punto. Yo lo voy a exagerar porque casi no se pone así, pero yo lo voy a exagerar, punto, y el vector u, lo vamos a poner también de otro color, es el producto punto. ¿Estamos? Y es lógico porque digamos aquí teníamos que la derivada, digamos es toda esta expresión, ¿cierto? Pero estaba en la dirección de u, que el que nos daba la dirección era el coseno de teta y el seno de teta. Ahí solo creo que ese es el producto punto. Miramos algunas propiedades. Algunas habría que verlas si está la demostración en el libro. Yo creo que no va a poder hacer ninguna. Entonces sería bueno que le echara una ojeada. Si yo no hago, es difícil que yo le pregunte algo así en un examen. Yo siempre pregunto lo que yo enseño. Entonces dice que si el gradiente de una función de xy, como es un vector y en este caso igual al vector 0, entonces por supuesto que su derivada en la dirección del vector u de esa función también es igual a 0. Pero este cero número y este cero vector son dos cosas diferentes, pero tiene relación. 2. La dirección de máximo incremento de la función f está dado por el gradiente de esa función de esta forma. La derivada en la dirección de u de f de xy es la magnitud del gradiente de f de xy.
aquí es magnitud, hay que anotarlo porque a veces se le escapa. Esto es magnitud. En pocas palabras, la dirección de máximo ingrediente no es más que la magnitud del gradiente. Así es simple. Y la dirección del mínimo, 3. La dirección de mínimo incremento ahí vamos a ver por qué nos sirven esas dos propiedades. Tiene su aplicación en la práctica. df está dado por menos el gradiente de f de xy. Ese es el vector contrario, 180 grados, no por el menos. Y el valor mínimo de la derivada de u con respecto a f de xy, al revés, la derivada de f de xy con respecto de u es menos el valor absoluto, perdón, la magnitud del gradiente de f de xy. Veamos un ejemplo donde tengamos que aplicar esto. Por eso le dije que es real la cosa esta y va a ver para qué sirve realmente. Claro, uno a veces no se da cuenta, pero es el problema número 5 del libro. Sabía que si quiere lo va a buscar de ese inciso. Y dice, la temperatura en grados Celsius de una placa metálica es, dos puntos, una función de temperatura en términos de x y y, digamos que es 20 menos x cuadrado más 4y cuadrado, donde x y y está en centímetros. Inciso A, ¿en qué dirección a partir de 2, menos 1 aumenta más rápido la temperatura? Y en el inciso B, lo contrario. Pregunta cuál es la tasa o ritmo de crecimiento. Bien, vamos a pasar a la solución. Primero hay que entender, vamos a imaginar el problema de esta forma. Digamos que tenemos un plano cartesiano con las variables de los puntos x y y.
Y supongamos que tenemos una placa metálica que es un rectángulo. Entonces, por supuesto que al aplicarle calor a una placa metálica se va a irradiar el calor, ¿ah? Pero el punto aquí es dónde está el mero centro del calor, ¿ah? Puede ser que alguien lo ponga exactamente en el centroide, o sea, en la parte, pero si la pone en otro lado, pero independientemente si la pone en el mero centro de toda la placa, sí, el calor se va a ir irradiando para todos los lados, ¿no? Y va a ir creciendo casi en la misma proporción. Pero si por alguna razón no está ahí, sino que estuviera, por ejemplo, por acá, entonces la temperatura va a depender de la distancia que esté del punto de donde está la mera llama. ¿Estamos? Eso es lo que quiere decir él con su, ¿cómo se llama? Con que la temperatura es para aclarar esto, que la ecuación o la función de dos variables x y de la temperatura está dada por eso. Dependiendo del valor de la x y el valor de la y, así va a ser el valor de la temperatura. Esa sería la primera parte de asimilar. Entonces, para el inciso A, lo que nosotros tendríamos que primero es saber cuál es el gradiente de la temperatura, que recordamos que es t de x en la dirección de y más t de y en la dirección j. Ahí está ya el gradiente. Por lo tanto, la temperatura con respecto de x, regresamos a nuestra superficie, me quedaría menos 2x. Y la temperatura con respecto de y sería derivar, exacto, sería 8y positivo, ¿verdad? Es correcto. Eso sería entonces nuestro gradiente, ya quedaría entonces definida como igual a menos 2x, pero en la dirección de y, más 8y, pero en la dirección de j, como un vector. Ahora, el gradiente para el punto que nos dieron, 2, menos 1, correcto. Sería evaluar eso, menos 2 por 2 en la dirección y, más 8, menos 1 en la dirección j. Que nos daría un valor final del gradiente de t en 2, menos 1 igual a menos 4i menos 8j. ¿Verdad? Si nosotros viéramos eso en un diagrama, siempre con valores de x y y, entonces estábamos en el punto 2, menos 1, 1, 2 para la x y menos 1 para la y. Este tiene punto 2, menos 1. Y nos vamos a mover al punto menos 4. 1, 2, 3, 4, menos 4 y menos 8. Bueno, dejé muy poco espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El punto estaría acá. Solo voy a hacer un pequeño arreglo. Vamos a quitarle la punta a esta cuestión y le vamos a hacer una más larga. Más o menos por ahí. Entonces resulta que el punto, estamos viendo un movimiento entre este y este otro. Esto es lo que prácticamente estamos foqueando, ¿no? Ahora bien, para el inciso B, nos piden la tasa de crecimiento. La cual es la magnitud
del vector gradiente. Por lo tanto, tenemos que encontrar la magnitud del vector gradiente, en este caso de la temperatura. Y esto no es más que la raíz cuadrada de su componente en x. Como el gradiente es menos 4, su componente en x, me quedaría entonces menos 4 al cuadrado más menos 8 también al cuadrado. Y ese número me quedaría la raíz de 16 más 64. Y esa suma sería 6 y 4, 10, 6 y 1, 7, la raíz de 80. Ese sería el resultado, ¿no? Bien, esa es una aplicación del gradiente. Otra aplicación, ¿sí? En ese caso que estamos mencionando la tasa de crecimiento, si yo le pusiera las unidades, ¿cómo lo mencionaría? ¿Cuestiones de censo? ¿O solamente es un dato a...? Lo que pasa es que como tasa de crecimiento no tiene dimensión, es adimensional. Digamos, en este caso, ¿no? Porque ahora otra de las propiedades del gradiente es que el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. Si f es diferenciable en el punto x0, en x0 y es 0, y el gradiente de f evaluado en ese punto es diferente al vector 0, entonces el gradiente de la función evaluada en el punto x0 y es 0 es perpendicular a la curva de nivel que pasa por ese punto, que va a ser solo una. Veamos un esquema de lo que estamos proponiendo. Supongamos que tuviéramos aquí, va a ser una figura, solo va a ser un poquito, no sé si ya terminó de copiar. ¿Sí? Ok. Aquí tuviéramos el eje X y perpendicular al eje Y. Y supongamos que tuviéramos unas curvas de nivel de esta forma. Digamos esto fuera para una curva. Cuando hablamos de curvas de nivel, ellas tienen que tener la misma relación, ¿verdad? Digamos que tuviéramos esta como la segunda curva. Más o menos la hice bien. Y digamos que esta fuera la tercera. Entonces, si por ejemplo esta fuera la primera curva de nivel, digamos para un valor de C1, este para un valor de C2 y este para un valor de C3. Y si nosotros tuviéramos que el punto X0 y Y0 estuviera acá en la C1, solo voy a hacer una cosa acá. Este es el punto X0 y Y0.
Entonces, por supuesto, vamos a tener una recta tangente a esa curva, aproximadamente como la que voy a dibujar en este momento. ¿Ok? Pero esa es la recta tangente a la curva C1. Entonces, ¿dónde va a estar el gradiente? El gradiente va a ser un vector que va a ser perpendicular a esa recta. Solo voy a borrar el x0 y y0 y después lo pongo en el lugar más adecuado. Entonces, en este caso, la curva de nivel, perdón, el vector gradiente sería paralelo a esta recta, aproximadamente por acá. O sea, de alguna manera voy a tener mi gradiente, mi vector gradiente paralelo. Al revés es el símbolo, el gradiente de fxy. Estamos. Este concepto nos va a servir de mucho, incluso ahí nacen un montón de problemas también, que tienen que ver los dos términos, ¿no? Entonces la línea azul es la recta tangente y la línea roja es una recta que tiene de dirección el gradiente de fxy. Por supuesto que estamos hablando del punto x0 y y0. Por lo tanto, aquí debiera de estar, mejor dicho, como el gradiente de f de x0 y y0. Bien, y para terminar este tema, miremos qué pasa con las funciones de tres variables. Primero, el vector unitario va a ser igual a un alfa por la dirección de y más un beta por la dirección de j más gamma por la dirección de k, donde los valores de alfa, beta y gamma son números reales. Entonces, la derivada de una función de tres variables en la dirección siempre de un vector u va a ser igual a alfa por la derivada parcial con respecto de x más beta por la parcial de y más gamma por la parcial de z. Y el vector gradiente de f de x, y, z va a ser igual a la parcial con respecto a x por la dirección de y más la parcial de y con la dirección de j y la parcial de z con la dirección k. Prácticamente todo lo que vimos, solo que se agrega la tercera componente, ¿va? Y ya. Bueno, por mí podemos terminar aquí la clase. No sé si me quiere hacer alguna pregunta. Solo en el dibujo anterior, entonces podemos llegar también a que la recta tangente Ajá. es entonces perpendicular al gradiente. Sí, pues porque digamos los dos son perpendiculares entre sí, ¿verdad usted? Okay. Si Pues quiere... como habíamos puesto solo que era perpendicular a la curva, también podemos decir... Ah, no, es perpendicular, no, es perpendicular a la recta tangente, no es perpendicular. Aquí dice, sí, ahí, o sea, lo que pasa es que sí se puede hablar como perpendicular a la curva, pero básicamente, como yo lo veo, es que tiene que ser perpendicular a la recta tangente en ese punto específico, ¿verdad?
Lo que pasa es que sí queda un poco raro hablar de perpendicularidad a una superficie si no metemos la recta tangente. La recta tangente tiene que quedar a puro tubo ahí. Claro, si usted la quiere ver, por ejemplo, el punto acá, entonces lo primero que usted debe construir es su recta tangente. Eso siempre va a ser necesario. ¿Ah? Y entonces a partir de ahí ya definir, porque imagínense que si usted solo lo quisiera hacer, entonces te lo va a poner un poquito menos fuerte. Se lo va a poner como un vector para que sea claro. Más o menos la perpendicular aquí sería algo así. Pero digamos, nosotros también imaginariamente podríamos pensar que, ¿y por qué no es así? ¿Verdad? Lo podríamos pensar, pero no tiene sentido porque cuando uno está hablando de perpendicular se está refiriendo indirectamente a la recta tangente, obligadamente a la recta tangente. Ahora, el X0 y Y0 en esta situación lo que nos hace ver es de qué curva de nivel vamos a hablar. ¿Ah? Lo más seguro es que si yo trazo aquí una recta tangente, también va a ser perpendicular a ella. O sea, la recta va a ser prácticamente pendiente a todas las, ¿cómo se llama? Las curvas de nivel, a todas. La diferencia es que el X0 y Y0 me identifica qué curva específicamente es. Que es cuando uno está resolviendo una ecuación diferencial, uno dice, para valor de X0 y Y0 me sale esto, entonces ya sé cuál es la curva. ¿Ah? En cambio, entonces, pero ella sí va a ser, en teoría va a ser perpendicular a todas las curvas de nivel. ¿Ah? Y la forma más fácil de verlo es para un punto específico. El punto específico me dice de qué curva de nivel estoy hablando, pero es lo mismo. Si yo cambio mi punto X0 y Y0 y me paso a C2 también, si encuentro el homólogo de este, entonces definitivamente también va a ser tangente, o sea, perpendicular a la tangente. Bien, entonces se va a poner aquí, no sé si ya puse aquí, terminamos, no, lo vamos a poner. Resérvese los problemas de la tarea y si tiene alguna duda de eso me pregunta antes de entregar la tarea, ¿va? Pero trate de buscar un problema similar, no el que esté en la tarea. Si no busca uno similar, porque ellos siempre ponen 2, 3 del mismo. Esa es una ventaja y desventaja de los libros. ¿Ah? No, si eso, hablando un poco de la tarea, ahorita que se entregó, eso está viendo de que, así como acá usted dejó incluso el ejercicio, lo completé, y sí observaba que sí, digo yo, hay que practicar un poco el asunto de cómo es el proceso de movimiento entre los dos objetos, la distancia, de cómo será calculada. Esa distancia es compleja. Sí. Es una formulona enorme. Yo no la terminé porque si aquí hubiera más tiempo yo lo hubiera hecho a usted. Sí, no, eso estaba viendo, sí, como le digo, sí lo completé, Por- porque eso fue lo que usted indicó que se hiciera y sí. La otra cosa que yo les puse unas observaciones a ustedes, a todos los compañeros, era cuando ustedes van a analizar, por ejemplo, un tiro de una pelota, ¿no? Puede ser para arriba, puede ser para abajo, puede ser así verticalmente, como sea. Que lo más importante es que lo analicen por vectores. No, yo sé que ustedes lo miren en física por componentes, pero no es muy elegante que una persona que sepa vectores no use los vectores, porque entonces ¿para qué los dieron? Entonces todo el problema es, por ejemplo, cuando usted parte, digamos, la aceleración, dice. La aceleración no es más que la gravedad, pero la gravedad es un vector que tiene 0i menos 9.8j. Y ahí comienza todo su desarrollo, porque la gravedad no es más que la gravedad no es más que la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Se iguala y comienza a integrar. Aquí 2 veces, ¿verdad? Hasta encontrar ese. Pero tiene que poner sus condiciones. Esto lástima porque esto es tema más de ecuaciones diferenciales. Yo lo doy en ecuaciones diferenciales también, pero es un poco más adaptado, pero hay que acostumbrarse desde el principio a verlo desde ese punto de vista, porque aquí se analiza como vectores. Entonces básicamente esta es una ecuación diferencial que para resolverla pues es de las más simples porque pues es de las más simples porque como se llama es de derivada directa. Y aquí lo que tiene que, o sea, usted viene y dice, bueno, entonces
Este valor va a ser igual a la segunda derivada de S con respecto a t. Entonces se integra en ambos lados. La única diferencia, yo en esta oportunidad no recuerdo si les hice uno en la clase, pero va a haber una constante. Supongamos que queremos integrar eso. ¿Sí? Porque dice la gravedad es de segunda derivada de S con respecto al tiempo. Entonces, la integral de la gravedad, por supuesto que aquí lo voy a poner así, por dt, va a ser a la integral de 0i menos 9.8j, pero todo esto va junto por el diferencial de t. Entonces aquí lo que uno hace es que separa la parte i y la parte j, y de ahí comienza a integrar, y cada una le va a generar una constante. Eso es todo. Por eso les puse yo en uno de Mule, creo que fue califiqué, le puse que revisar el problema en el libro, porque en el libro está bien resuelto. No vale la pena explicarlo en la clase porque es bien largo, pero el objetivo primordial es esto, que sepan integrar. Y yo sí les enseñé a derivar y a integrar como herramienta. Entonces, ¿ahora dónde se aplica? Bueno, se aplica acá. Y después de que integra aquí, vuelve a integrar. O sea, tiene que integrar 2 veces. Y le van a salir un chorro de constantes, pero para todas las constantes van a haber condiciones. ¿Ah? Y lo importante es que al final usted obtenga un S en términos de X y Y. En este caso, en términos de I de J. Y entonces ya usted puede encontrar cualquier S, cualquier velocidad y cualquier aceleración en cualquier instante, ¿no? Ok. Eso es lo único que yo sí les puse, porque vi que ahí tenían un poco de deficiencia, porque lo hicieron por física. ¿Hoy cuánto tenemos usted? 11. 11 del 10, sí, correcto. Bueno, entonces nos miramos primero Dios el próximo sábado. Hay que seguirle dando, el curso ni está perdido ni está ganado. Estos últimos días va a ser la mera cosa, solo tiene una tarea. La idea de las tareas era realmente terminar antes para que le dé tiempo a estudiar, pero no es para que pierda ese ritmo que traía. Como usted preguntó, ¿a qué problemas? Yo le pondría cualquiera de esos. Si quiere, chequeamos rapidito en el libro para que usted, para más o menos insinuarle cuáles podrían ser interesantes de revisar. Claro, hacerlos todos, eso no creo yo que sea una buena respuesta para lo que usted me preguntó. Háganlos todos, hombre, ya. No, ahí sí también uno debe ser un poco, ¿cómo se dice? Este es el capítulo 11. Nos falta un montón, ¿no? Pero aquí lo encontramos rápido. Estaríamos hablando de qué inciso, 13 qué. Yo creo que ya me pasé. No, sería la otra, damos la 13.7. Ajá, 13.1, 13.3, 13.5, 13.6, 13.7. Mire, planos tangentes y rectas normales, que lo vamos a ver el próximo día. Pero básicamente, ¿qué va a pedir eso? Superficies, y todo tiene que ver con lo que vimos hoy. La clave de lo que viene es hoy, entender qué es el gradiente y ya, sí. Por ejemplo, aquí hace en los ejercicios del 1 al 4 dice describir la superficie de nivel f de x, y, z igual a 0. ¿Ah? Pues eso es otro rollo porque son curvas de nivel, pero hallar un vector unitario normal en los 5 al 16, hallar un vector unitario normal a la superficie en el punto dado. Sugerencia, normalizar el vector gradiente. Bueno, ¿qué es normal? Bueno, eso lo vamos a ver en el 13.7, ¿no? Pero ¿qué es normalizar el vector? Encontrar el vector unitario. O sea, el vector unitario del gradiente dividiendo su magnitud, ¿no? Y ahí le dicen qué punto y toda la onda, y así usted tiene que agarrar. Yo agarraría, así a grosso modo, veo que entre estas 3 o incluso entre estas 4, las primeras creo que no hay problema, porque todas son funciones polinomiales. Entonces ahí tal vez, ¿cuál sería el problema? No debiera de haber. Tal vez aquí puede ser, por ejemplo, z por e a la x cuadrado menos y cuadrado. Esta 14 se mira un poquito difícil para encontrar la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y con respecto a z. Pero no es nada del otro mundo tampoco. Y así es como yo me iría. Por ejemplo, aquí entre la 17, 18, 19 y 20, por ejemplo, la arctangente. Esta sí tiene su ciencia.
hay que irla a revisar. Entonces, que usted me pregunta qué ejercicio, en eso me pararía para usted, porque yo sé que los demás lo va a resolver muy fácil. Pero vea la cantidad que hay. Estos parecen más fáciles, a pesar de que están al final. Pero había que hacer unos 2 de cada grupito, uno o 2. Esa sería mi recomendación. Hágalos y si tiene alguna duda, pues me echa un timbrazo y yo con mucho gusto le ayudo. Ok. Bien, muchas gracias por el rato.